Regresamos con la segunda parte de nuestro estudio acerca de el orden de Melquisedec. Es aplicable para cada creyente hoy día. Nosotros somos en el orden de Melquisedec de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que estamos investigando, la información para probar quiénes fueron ordenados, consagrados y ungidos para esa posición que fueron los hijos de Aarón. ¿Ok? Estamos leyendo, continuando nuestra lectura del capítulo 29 del libro de Éxodo. Capítulo 29, tenemos muchas lecturas que leer. Tenemos que buscar y validar la información. ¿Ok? Y como yo siempre digo, si yo estoy equivocado en algo, estoy dispuesto a arreglarlo. Pero no podemos continuar ser irresponsables con información si no validamos la información. ¿Ok? O promover una enseñanza si no hay evidencia bíblica para eso. Continuamos. ¿Ok? Estamos leyendo ahora en el capítulo 29, versículo 22 en adelante acerca de la consagración de los hijos de Israel, de los hijos de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Dice, toma el sebo de este carnero, la cola y el sebo de la cubre las entrañas, la que queda junto al hígado y los riñones con el sebo de que se envuelve y las piernas derechas, para que se trate del carnero de investidura. ¿Ve? Tiene que haber una investidura. Toma el canastillo de los ácimos que está delante de Adonai, de pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untante de aceite. La pondrás sobre las palmas de las manos de Aarón y sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Ahora eso entra a la esfera de una ofrenda a Dios. Quiere decir que los hijos de Aarón y Aarón se convierten como una ofrenda mecida delante de Dios, consagrado para él. Si conocemos el templo, nunca vamos a decir que Dios eliminó a los levitas de su oficio, porque esto es parte de la legalidad de lo que se llama una consagración. Continuamos. Dice, versículo 26, del 25. Después lo tomarás de sus manos de Aarón y de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Después lo tomarás de sus manos y quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma entre Adonai. Es un manjar abrazado en honor de Adonai. ¿Ok? Dice, y tomarás, versículo 26. No, perdón. Sí, el versículo 26. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Esta será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada. Es decir, lo que ha sido mecido y reservado el carnero de la investidura de Aarón y sus hijos. Según decreto perpetuo pertenecerán a Aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas. Porque su ofrenda reservada está reservada de los que ofrecen los israelitas a su sacrificio de comunión como ofrenda reservada a Adonai. Quiere decir que hasta las ofrendas de Israel fueron consagradas para ellos. Si usted toma las ofrendas de Israel para usted y no es hijo de Aarón, está usurpando lo sagrado para ellos. Ok, versículo 29. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que vestidos con ellas serán ungidos e investidos. Ok, entonces se encuentra la unción, la consagración, la santificación y dónde está la investidura de la gente ahora como hijos como orden de Melquisedec. La Biblia es clara del procedimiento de consagración, unción, santificación y investidura. Tiene que haber una investidura. Para ser Israel hemos recibido un nuevo nombre, hemos hecho inmersión. Tenemos un honor que Dios nos ha dado, ser la conciudadanía de Israel, para ser parte de la herencia, para ser parte del pueblo de Israel. Obvio, hemos tenido eso. Hemos sido consagrados para ser hijos de Dios, justificados para ser llamados hijos de Dios, pero no para ser llamados el orden de Melquisedec. Y tampoco para ser hijos de Aarón, al menos que biológicamente seas hijo de Aarón, porque es su descendencia para siempre.
Hay unos requisitos legales que esto ocurre. Continuamos. Las vestiduras de Aarón, versículo 29, serán después de él para sus hijos, de modo que, vestidos con ellas, serán ungidos e investidos. Por 7 días las vestirás aquel de sus hijos que le suceda como sacerdotes y entre la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. 7 días. ¡Pum! Banquete sagrado. Ahora hay una comida de consagración. Un convenio de umbral. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el par de canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al invertirlos y consagrarlos para que ningún laico coma de ellos, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne y el pan de la investidura, quemarás este resto. No ha de comerse porque es cosa sagrada. Haz pues con Aarón y sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. 7 días investirás en la investidura. ¿Ok? Yo creo que más claro no puede ser. ¿Cuál es otro versículo? Vamos a leer aquí. Otros versículos. Vamos a Levíticos capítulo 8, que es más o menos repitiendo lo mismo. El capítulo 8. Esa va a ser su tarea. El capítulo 8 y 9 es consagrando a los hijos de Israel, a los hijos de Aarón. Lo dice el texto. Si vamos a Levíticos capítulo 8, Levíticos 6. Me dio en inglés, I'm sorry. Levítico capítulo 8. Ritos de la ordenación. Mira qué interesante. 2 veces lo está mencionando. Ritos de la ordenación. Y te cita ahí en Éxodo 28.1, 29, 39.1 al 32, 40, capítulo 12 al 15. Yo no entiendo por qué es difícil esto de entenderlo, honestamente. Cuando termine aquí voy a ir al capítulo 40, versículo 12 al 15, que es más simple. Dice, y no voy a leer el capítulo, solamente para que vean el vocabulario. Adonai habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, el oleo de la unción y el novillo para el sacrificio por el pecado, que es purificación, que es hataat. ¿Ok? Y los 2 carneros y las canastillas de los ácimos, y congrega toda la comunidad en la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como Adonai había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que Adonai ha ordenado. Uno pensaría que el hecho de que Adonai, Yahweh, lo ordenó, sería una autoridad para siempre. Y que nadie, especialmente gente que entraron ayer al Evangelio, estuviera retando las cosas santas. Nos debe dar vergüenza de que nosotros entramos ayer a esto y estamos retando las cosas que Dios santificó, las ungió, las presentó al pueblo de Israel 3.700 años atrás. Así de ignorantes nosotros estamos a las cosas bíblicas. Y yo sé que no estoy diciendo las cosas como usted las quiere escuchar, pero llega el momento que nosotros tenemos que entender el orden de Dios. No me venga a hablar de las cosas santas y después descartar las cosas santas, porque le quita lo que supuestamente una posición y un oficio que Dios nunca ordenó. ¿Okay? Ahora de que Él va a traer, que va a ser una función, que va a ser una nación santa de sacerdotes. Pues, ¿qué significa eso? En el contexto del antiguo Medio Oriente, cuando Dios dio eso en el monte Sinaí. Porque en ningún lugar dice
que nosotros somos ahora sacerdotes del orden de Melquisedec. Y que después que Yeshua murió y resucitó, ahora todos somos sacerdotes del orden de Melquisedec. En ningún lugar dice eso. Nos restaura el honor de que somos santos, una nación santa y real sacerdocio. Un honor de que podemos una función de enseñar a las naciones lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, la Torá, las cosas de Dios. Pero eso no implica que vamos a usurpar el oficio si el templo estuviera vigente. Si el templo estuviera vigente, todos nosotros tenemos que subir y tenemos que hacer lo que la Biblia dice en referencia al templo y al sacerdocio, porque mira qué interesante, ahí lo dice. Esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. Dios mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica y lo ciñó con la faja y lo vistió con la mano y le puso encima el efod y lo ciñó atándoselo con la cinta en el mismo efod. Luego le hizo el pectoral. Ya ven la historia, ¿ven? El mismo, repitiendo lo mismo que ocurrió en Éxodo. Después el versículo 10. El versículo 9, colocó la tiara sobre su cabeza y puso para su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Adonai había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción, ungió la morada con todas las cosas que contenía, así lo consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, así lo consagró. Y derramando el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Eso es eterno, siempre y cuando Dios permanezca como el rey y esté siempre con vida como Él es eterno para siempre. Está repitiendo lo mismo que en Éxodo. No lo voy a leer todo. Pero mira lo que dice el versículo 22. Hizo traer el segundo carnero y pusieron su mano. La misma historia. Lo mismo. ¿Ok? No voy a repetir todo lo mismo porque la Biblia lo dice ahí. Usted tiene que hacer su tarea ahora. Vamos ahora a leer esos versículos y vamos a añadirle otros aquí. Vamos a leer ahora Números capítulo 8. ¿Quiénes son los primogénitos? ¿Quiénes son los primogénitos de Israel? ¿Son Israel o son los levitas? De acuerdo a lo que la Biblia dice. Y aquí es donde está un conflicto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, recuerda que para establecer un oficio en la Biblia siempre se le da al primogénito. Yeshua tiene la autoridad de ser rey de toda la tierra. Sí, porque la Biblia dice que él es el primogénito de toda la creación. Para ese oficio se le da la autoridad. El Padre se la dio. Para ser este rey de Israel, David es el primogénito de ese oficio. Para ser el sacerdocio, el sumo sacerdote, entonces aquí los primogénitos tienen que ahora redimir a los hijos de Israel, porque sí, el Eterno le había dado la oportunidad al pueblo de Israel a ser una nación santa, un real sacerdocio en el monte Sinaí, pero ellos desobedecieron a Dios y sacrificaron a la vaca, al becerro de oro. En el becerro de oro, las 3,000 personas que profanaron el campamento, pero como el pueblo no defendió la integridad de Dios, ellos perdieron el privilegio de ser los primogénitos y Dios le dio la primogenitura a los levitas y la Biblia lo dice claramente. ¿Okay? Y eso les da ahora el derecho a los hijos de Leví a ayudar a los hijos de Aarón para el sacerdocio. Porque la primogenitura para ese oficio se la dieron ahora a los hijos de Levita y a los hijos de Aarón. La Biblia es clara en eso. Vamos a leer aquí en Números capítulo 8. Números capítulo 8. Dice, del versículo 5 en adelante, dijo Adonai a Moisés, pongan los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua a lustrar. Se rasurarán ellos todo el cuerpo. Lavarán sus vestidos y así quedarán purificados.
Van a ser separados y van a terminar un cambio de estatus. Tomarán luego un novillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite y tú tomarás otro novillo como sacrificio por la purificación, jataat, pecado. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Adonai y los israelitas le impondrán la mano. Hay una transferencia, validando a los israelitas, porque los israelitas pusieron sus manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda de balanceo delante de Adonai de parte de los israelitas, así quedarán destinados al servicio de Adonai. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y tú ofrecerás como un sacrificio por el pecado y otros en el holocausto de Adonai para expiar por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda de balanceo a Adonai. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Después comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro, los purificarás y los presentarás como ofrenda balanceada. Porque son donados a mí de parte de los israelitas. Oye esto. Porque son donados a mí de parte de los israelitas en lugar de todos los que abren el seno materno. De todos los primogénitos los he tomado para mí de entre los demás israelitas. Porque míos son todos los primogénitos de los israelitas. Al igual de hombres, de ganado los consagré para mí el día que herí a todos mis primogénitos de Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir. Ahora entienden por qué estoy un poquito indignado de esto. Porque la Biblia lo dice. Entonces, creemos la Torah, enseñamos la Torah solamente cuando nos conviene. Pero cuando lo dice literalmente no queremos aceptarlo. Porque tenemos entre ceja y ceja de usurpar la autoridad de Dios. Porque ahora somos nosotros redimidos de entre las naciones y ahora tenemos más privilegio que los mismos santificados que Dios escogió para Él. Continuamos. Porque son donados a mí de parte de los israelitas en lugar de todos los que abren el seno materno. De todos los primogénitos los he tomado para mí de entre los demás israelitas. Voy a leer todo esto aquí y después continuamos a otro versículo. Porque míos son todos los primogénitos de los israelitas, de igual de hombres que de ganado, los consagré para mí el día que herí a todos los primogénitos en Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas. Yo cedo los levitas como donados de parte de los israelitas a Aarón y a sus hijos. ¿Quién está hablando aquí? El Eterno. Para que presten el servicio en nombre de los israelitas en el tabernáculo de encuentro y para espiar por los israelitas de manera que ningún israelita incurra un castigo por acercarse al santuario. Wow. Mientras más lo leo, más lo entiendo. Y Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme lo que había hablado Adonai a Moisés. Se hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó como ofrenda de balanceo delante de Adonai. Y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la tienda de encuentro en presencia de Aarón y sus hijos, según había mandado Adonai a Moisés. Y después hay reglas para eso. Vamos a leer otros versículos. La evidencia es importante, familia. La evidencia es importante. No podemos quitar la evidencia bíblica. Vamos ahora a... Quiero ir a Ezequiel, capítulo... el capítulo 25 de Números.
Números capítulo 25, versículos 2 y 13. Números 25, 2 y 13 dice de esta forma. Y Finés, hijo de Eleazar, que es hijo de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevó el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. E hizo expiación por los hijos de Israel. Ok, vamos ahora entonces a Ezequiel, capítulo 44. Y aquí es donde el hermano Camilo me hizo la pregunta y aquí la vamos a contestar. El capítulo 44 del libro de Ezequiel, el versículo 15, dice de esta forma. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrarme ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Esto es para el milenio. Tercer templo. El Mesías va a estar entre nosotros. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ok. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Porque aquí entra un problema que podemos causar. Encontramos las respuestas en el tiempo de Salomón y en el tiempo de Adonai. Y ahorita les voy a citar esos versículos que vamos a ir allí. ¿Ok? Dice, y me dijo, versículo 5 de Ezequiel capítulo 44, y me dijo Adonai, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Adonai y todas sus leyes, y pon atención a la entrada de la casa y toda la salida del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones y de, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guarda de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Adonai el Señor. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón o incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Si usted no es hijo de Aarón, literalmente no puede entrar allí. Crea en Yeshua o no. Eso no limita el orden perpetuo que Dios estableció del oficio de los sacerdotes. No quiere decir que el sacerdocio no es válido si cree en Yeshua. Eso es otra noción que hay hoy día. Que si no cree en Yeshua no es válido. ¿Dónde dice la Biblia eso? En el libro de Números no dice que para ser sacerdotes, Aarón, te voy a ungir, te voy a consagrar, te voy a separar para mi servicio, pero tienes que creer en Yeshua. En ningún lugar dice eso. Para que ellos puedan oficiar como sacerdotes en el templo, ellos lo hacen porque es un mandato perpetuo de Dios por su descendencia de Aarón. Ahora, de que yo creo, me gustaría que creyeran en Yeshua todos. Amén. Que en el milenio todos lo van a creer en Yeshua. Amén. Porque el Mesías va a venir y va a contestar la pregunta si él fue el que vino ya o que no había venido. Obviamente nosotros creemos que ya él vino. Y Hechos capítulo 6 nos dice que habían muchos sacerdotes que habían creído en Yeshua. Y ellos siguieron en el templo 40 años. Después que Yeshua muere y resucita. Entonces no entiendo. Es como decir, yo no voy a ir a un doctor para que me ayude con mi cáncer o con mi enfermedad o con mi gripe o con lo que sea porque no cree en Yeshua. Eso tiene lógica. O no voy al abogado porque no cree en Yeshua. O no voy a votar por ese gobernador porque no cree en Yeshua. Dice el versículo 9. Así ha dicho Adonai el Señor. Allá yo leí esa parte, el 10. Y los levitas que se apartaron de mí
cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus dioses, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Este es el versículo clave, el versículo 11, porque enseña lo que yo les traté de decir en la primera hora, de que Dios no puede remover el don que Él da gratuito. La Biblia nos dice, que Pablo nos dice, que los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que si Dios le dio el don del sacrificio o del sacerdocio a Aarón y a sus hijos, y le dio a los levitas como el regalo a los sacerdotes, cuando un rey hace un decreto o da un don de concesión, Él no puede quitarlo. No puede quitar ese don. Aquí lo vemos. Los que se apartaron de Dios van a ser quitados de la posición de honor de servir en los lugares más santos para entonces ir a otra posición a un lugar de menos santidad en el templo. Eso lo vimos con la historia de Coré. La historia de Coré, cuando tú la estudias y tú vas a primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Coré se encargaba de cargar el arca, él y su familia, los hijos de Coat. ¿Ok? Cuando tú lees el capítulo 9, te está dando una genealogía. El versículo 8 dice, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzí, hijo de Micri, Misulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y los hermanos por su linaje fueron 956. Todos los hombres fueron jefes de familia en las casas paternas, versículo 10. De los sacerdotes, ahí te empieza a dar un montón de nombres. Pero cuando llega el versículo 12, dice, Adía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masía, hijo de Abdiel, hijo de Hasegá, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer y sus hermanos, jefes de sus casas paternas. Estoy buscando un versículo específico, el versículo 18 en adelante. Disculpen. Dice, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está hacia al oriente. Ahora estoy diciendo los porteros. Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Adonai. Y Finés, versículo 20, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Adonai estaba con él. Quiere decir que cuando Sadoc, en el tiempo de David, vamos a decirte la historia ahora para poner el contexto de Ezequiel 44 y Primera de Crónicas 9. Coré, cuando causó usurpación en el tiempo, en la parashá la semana pasada, que retó el sacerdocio, él murió. Él estaba encargado y su familia de cargar el arca del pacto. Pero por el pecado de Coré, sus hijos fueron de esta posición, fueron llevados a esta posición. Le dieron entonces el trabajo de guardar las puertas y guardar la santidad del tabernáculo, de acuerdo a Primera de Crónicas 9. No fueron exiliados, no fueron quitados, en otras palabras, Dios no quitó su don, Él no quitó su regalo, sino que los movió a una posición de menos honor dentro de la santidad del templo. Está el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio de los sacerdotes de Israel, de las mujeres. Quiere decir que los hijos de Coré podían entrar al atrio de los sacerdotes hasta que Coré cometió el pecado. Cuando comete el pecado, ahora ellos no pueden estar en esa posición. Ellos tienen que estar en las puertas y haciendo otra labor que los levitas hacían.
Dios no quitó el don, sino que le quitó el honor de estar en un espacio más sagrado. ¿Ok? Si vamos nosotros a Primera Reyes, ese es el evento que está ocurriendo aquí. Primera Reyes capítulo 2. Cuando David era rey, habían dos sumos sacerdotes. Estaba Sadoc, que es descendiente de Eleazar. Abiatar era descendiente de Itamar, los dos hijos que le restaban a Aarón cuando Nadab y Abiú murieron. ¿Ok? Porque eran sacerdotes, pero entraron al lugar más santo y murieron. Porque no ellos, los hijos de Aarón, que fueron ungidos, fueron santificados y fueron ordenados para hacer el sacerdocio, cuando cruzaron el umbral de un espacio más sagrado, murieron. Imagínate los gentiles que entran por gracia delante del Eterno. ¿Qué les pasará a ellos? En Primera Reyes 2, versículo 26-27. Cuando Adonaya usurpa la autoridad de David, Adonaya era uno de los hijos de David. Adonaya usurpa la autoridad de David y recluta a Abiatar, que era hijo de Itamar, descendiente de Elí, del tabernáculo. Hubo una profecía en contra de Elí y sus hijos. Y esa profecía se cumplió cuando Abiatar hizo traición en contra de David, porque Dios había escogido a Salomón. Y Abiatar, el sumo sacerdote, había escogido a Adonaya, que no fue ungido ni separado para eso, sino que fue a Salomón. Sadoc, el otro sumo sacerdote. ¿Y por qué habían dos sumos sacerdotes en el tiempo de David? Porque el tabernáculo estaba en Gibón, que está a 2 millas al norte de Jerusalén, y el arca del pacto estaba en la ciudad de David, siendo protegida de los filisteos. Y tú no puedes dejar el arca del pacto sin un sacerdote. Por eso habían dos. ¿Okay? Entonces, cuando Adonaya recluta a Abiatar, eso es traición en contra de Dios, porque Dios había puesto a David en ese lugar de autoridad. Y Dios había escogido a Salomón. Y por la fidelidad de Sadoc, que es descendiente de Fineas, que es descendiente de Eleazar, que es descendiente de Aarón, por ese punto de lealtad Dios le dio el sacerdocio para siempre hasta en el milenio que vemos en Ezequiel 43. De ahí en adelante eran hijos de Sadoc, ¿ok? Vamos a leer. Versículos 27 y 28. Voy a leer el versículo 25 para mejor contexto de Primera de Reyes 2. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaia, hijo de Joedá, el cual remitió contra él y murió. El versículo 26 y 27. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Salomón sabía que su traición merecía muerte, pero él no podía matar al sumo sacerdote, porque ese descendiente de Aarón le fue dado un don. Era una persona de alto rango. Él no hizo lo que Saúl hizo. Saúl mató a los sacerdotes. Salomón no se atrevió a hacerlo, aunque había causado traición en contra de David, pero no lo mató porque él sabía que matar a un sumo sacerdote era algo serio. Pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque por cuanto has llevado el arca de Adonai, del Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido a todas las cosas en cual fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Adonai, para que se cumpliese la palabra de Adonai que había dicho sobre la casa de Elí en Shiloh. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 y 36. Que por su pecado ellos ahora no iban a tener sacerdocio, y eso se cumplió cuando el tabernáculo fue destruido. No hubo tabernáculo, no hubo templo, hasta Salomón construyó el templo. Cuando el templo fue construido, Dios cumplió su promesa y le dio el sumo sacerdocio a Sadoc, que son hijos de descendientes de Fineas, que son descendientes de Eleazar, que son descendientes de Aarón. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la genealogía de los hijos de Aarón y cómo se traza en la Biblia? Por eso hay confusión. Volvemos de nuevo al capítulo 44 de Ezequiel, versículo 12.
Y por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dijo Adonai, que ellos llevarán su iniquidad, como dice Éxodo, Números capítulo 18, versículo 1. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Imagínate que ellos ahora estén caminando en el templo y digan, esos son los hijos de Abiatar y los hijos de Itamar que profanaron a su sacerdocio y fueron infiel. Y ahora están haciendo trabajos del templo que no le pertenecía originalmente. Ellos van a llevar su iniquidad de acuerdo a lo que dice Número 18. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, como dice Primera Crónicas 9, por todo el sacerdocio de ella, y para que todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, una de genealogía, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai. Y si sigue leyendo, sigue apoyando ese tipo de autoridad que se les da. Entonces no entiendo por qué tanto conflicto entre los hijos de Aarón y los hijos de Melquisedec cuando la Biblia en ningún lugar apoya a los hijos de Melquisedec. Voy a leer aquí ahora para terminar el capítulo 18 de Números. Tengo más información, pero no he cubierto mucho y no he llegado a lo que he tenido que hacer. Hice esto en 2 horas y media en inglés y ya llevo casi 2 horas aquí con ustedes. Yo creo que los textos son claros, no sé qué más hacer, pero vamos a leer Números capítulo 18. Y por cierto, tenemos una evidencia del Nuevo Testamento cuando a Pablo habló al sumo sacerdote y él no sabía que era el sumo sacerdote. Y le habló de una forma que no debió. Y cuando él supo que era el sumo sacerdote, se arrepintió. Ese es Pablo. 28 años después que Yeshua muere y resucita, todavía respetando el oficio de sacerdocio. Aunque sabían que el sacerdocio estaba profanado por su corrupción, pero el oficio era de Dios. Pablo entendía esto. Vamos a leer aquí rapidito. Números capítulo 18. Ahora se va a poner bien interesante, ¿ok? Quiero que lean conmigo. Lo estoy buscando, denme un segundito. Ok. Dice de esta forma. Entonces Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán las faltas cometidas contra el santuario. Ok. Entonces quiere decir que si una persona hoy día en Estados Unidos o en Latinoamérica decide tomar un cordero, sacrificarlo en la parte de atrás, llamarlo el Corbán Pesaj, el cordero de la Pascua, tomar la sangre y ponerlo en los linteles en tu casa, porque tú crees que puedes hacer lo que hicieron en Éxodo, entonces te convertiste en un sacerdocio, porque solamente ellos podían hacer la manipulación de la sangre, como dice Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si tú pones la sangre en los linteles en tu casa hoy, como muchos lo están haciendo, estás usurpando el sacerdocio y estás haciendo algo que entonces es en contra de la Biblia. Y si tú guías a tu congregación a hacer eso, tú vas a llevar la afrenta de esa usurpación. De acuerdo a lo que dice aquí. Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Dice, versículo 2. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos, la rama de Leví, de la tribu de tu padre, que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y tus hijos delante de la tienda del testimonio. Atenderán a tu ministerio y al de toda la tienda, pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no mueran ni ellos ni ustedes. Quiere decir que si los mismos levitas que fueron dedicados
para ayudar a los sacerdotes, había niveles de usurpación que ellos no podían hacer. No podían manipular la sangre, no podían ir al tabernáculo, perdón, al altar, no podían entrar al lugar santo, no podían al lugar santísimo. Los levitas. Los sacerdotes, que son levitas, es la familia específica escogida para ese trabajo. Y dentro de ellos mismos habían unas reglas que no podían hacer. ¿Ok? Serán tus ayudantes. Desempeñarán el ministerio de la tienda del encuentro, todos los servicios de la tienda. Y ningún laico se acercará a ustedes. Entonces desempeñarán el ministerio en el santuario y en el altar. Así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. Yo he elegido a sus hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don que les hago. Son donados a Adonai para prestar servicio en la tienda de encuentro. Aquí no dice que cuando creen en Yeshua ahora ustedes son sacerdotes del orden de Melquisedec. Pero tú y tus hijos se ocuparán de su sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo detrás del velo y prestarán su servicio. Les doy su sacerdocio como un servicio gratuito. El laico que se acerque morirá. Entonces tenemos que mirar aquí rapidito qué es y la razón por qué Dios le dio el sacerdocio a los hijos de Aarón y a los levitas. Los escogió para ese trabajo. Pero el pueblo de Israel, en el capítulo 16, en el capítulo 15, el capítulo 16, 17 y 18 del libro de Números, vimos que Coré retó la autoridad de Aarón y de Moisés. El pueblo, los dos líderes, retaron la autoridad de Aarón y los sacerdotes. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Tomó los incensarios y se probó quiénes eran los sacerdotes. Después continuaban de nuevo retando a Aarón y a sus hijos. Y Dios le dijo, vamos a agarrar la vara. Y esa vara va a producir almendras. Y la única que produjo almendras fue la vara de Aarón. ¿Y qué es lo que dice Dios en el capítulo 17? Vamos allí. Vamos allí. El capítulo 17. El capítulo 17. Versículo 16 en adelante. Y Adonai dijo a Moisés, habla a los israelitas que te den una vara por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes en representación de las familias patriarcales te den 12 varas, 12 ramas, y escribe el nombre de cada uno de su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber una sola rama para el jefe de la familia de Leví. La depositarás en la tienda del encuentro, delante del testimonio, donde me suelo manifestar a ti. El hombre, oigan esto, el hombre, voy a ponerlo aquí en amarillo para que lo puedan ver. El hombre cuyas ramas retoñe será el que yo elijo. Dios mío, vamos a respetar a Dios. El Eterno eligió a una persona. Si cometen ellos el error, ellos pagan por esa iniquidad. Ellos van a pagar por el error. Pero no podemos entrar al Evangelio y quitar el oficio que Dios eligió. Familia, por favor, vamos a arrepentirnos. Yo me tuve que arrepentir 13 años atrás por enseñar estas cosas. Y ahora he tenido que adaptarme a lo que el texto dice. Cuando tú entiendes la Biblia desde un punto de vista legal, todo cambia. Vamos a continuar aquí. Dice, el hombre cuyas ramas retoñe será el que yo elijo. Así dejarás de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra ustedes. Moisés habló a los israelitas y cada uno de los príncipes le dio una rama, 12 ramas, en representación de todas las familias patriarcales.
Entre sus ramas estaba también en la rama de Aarón. Moisés depositó las ramas delante de Adonai en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de David. Les había brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Entonces sacó todas las ramas de la presencia de Adonai ante los israelitas. Las vieron y tomaron cada uno su rama. Entonces dijo Adonai a Moisés: vuelve a poner la rama de Aarón. Pongan atención a este versículo. Vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones que no llegarán hasta mí y así no morirán. Moisés lo hizo como le había mandado a Adonai lo hizo. Ahora, ¿por qué fue establecido el sacerdocio para el pueblo pudiese relajarse? Mira lo que dice. Y dijeron los israelitas a Moisés: estamos perdidos, hemos perecido todos, hemos perecido. Cualquiera que se acerque a la morada de Adonai muere. Es que vamos a perecer hasta no quedar uno. Y entonces dice el Eterno. Entonces Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos llevarán, y tu padre contigo, cargarán con las faltas de del tabernáculo. El Eterno lo hizo para proteger a Israel, para que ellos no entraran a las cosas santas. ¿Y qué es lo que venimos haciendo hoy día? Entramos en contra de las cosas santas. Cambiamos el calendario, cambiamos las fiestas, cambiamos el sacerdocio, cambiamos todo. ¿Qué hizo Efraín y Dan? ¿Qué hizo Jeroboam? Porque aquí la gente se llaman los efraimitas. Efraimita aquí, efraimita allá, efraimita aquí, efraimita acá. Le voy a recordar que Efraín, Jeroboam, ¿qué hizo él? Cambió la fiesta del séptimo al octavo mes. Agarró a cualquier persona en vez de los levitas a hacer el servicio. Exactamente lo que se está haciendo hoy día. En el primer siglo nosotros vemos que Yeshua resucita y nunca dijo nada en contra del templo. Por cierto, tenemos la evidencia de que Pedro y Juan subieron al templo a la hora de oración. El capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Si tú lees número 28, a la hora novena se ponía un cordero en el altar. Y los sacerdotes estaban oficiando. No todos creían en Yeshua. No es hasta el capítulo 6, versículo 7, que dice de esta forma. Capítulo 6, versículo 7, que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Quiere decir, por 40 años el sacerdocio todavía estaba vigente en Jerusalén. Pablo hizo un voto nazareno. Santiago le dijo que llevara el voto y le pagara a 4 hombres. ¿Cuánta más evidencia necesitamos? Yo pienso que si ustedes ven todos estos versículos en contexto y lo leen en contexto y entienden la legalidad de esto, nosotros dejaríamos de promover una teología que no es bíblica. Una teoría que no es bíblica. Inventado por personas que no estudian el templo, no les interesan las cosas sagradas, quieren una importancia dentro de la congregación y tenemos que usurpar la autoridad del oficio que Dios estableció. Cuando la Biblia no habla acerca de Yeshua como el orden de Melquisedec, pero ¿dónde? En el tabernáculo celestial, donde los levitas y los hijos de Aarón no pueden oficiar. Los hijos de Aarón no tienen jurisdicción en el tabernáculo celestial, porque allí no se les fue dado el orden de los hijos de Aarón como un regalo. Fue en la tierra, siempre y cuando hay un templo. ¿Okay? Y Yeshua se le dio el orden de Melquisedec, el honor de interceder por nosotros en el tabernáculo celestial, pero no en la tierra, porque se le fue dado a los hijos de Aarón. Si Yeshua puede usurpar la autoridad de los hijos de Aarón en la tierra,
entonces se elimina como el Mesías. Por eso el libro de Hebreo fue claro que si estuviera en la tierra no fue sacerdote, porque ya habían sacerdotes de acuerdo a la ley. Entonces, si Yeshua no puede ser legalmente sacerdote en la tierra, oficiando en la tierra como un sacerdote, porque hay de acuerdo a la Biblia, y en el libro de Ezequiel ya vemos a los hijos de Sadoc, el príncipe lleva ofrendas, pero él no puede manipular la sangre porque la Biblia claramente dice que solamente los hijos de Aarón tienen la jurisdicción de manipular la sangre porque está conectado con el altar. ¿Por qué la gente sacrifica un cordero en Pascua y pone la sangre en los linteles? Cuando la Torah dice en Deuteronomio, y termino con esto, Deuteronomio 16 dice de esta forma, versículo 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquier de las ciudades que Adonai Dios te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que allí habite su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, mira qué interesante. Cuando Shiloh fue destruido, tenemos evidencia que personas hacían ofrendas de holocausto y habían altares. Pero cuando ya Salomón estableció el templo en Jerusalén, ya no se podía hacer sacrificios en otro lugar, en ningún lugar en Israel, en ningún lugar en el mundo, solamente en Jerusalén. Quiere decir que si no hay templo, los sacerdotes no pueden oficiar y ninguno de ustedes puede hacer ninguna ofrenda en ningún lugar. Esa es la ley, la Biblia. O guardamos Torah o todavía nos ponemos en el sistema religioso con algunas cosas que aprendimos allá. No podemos jugar los dos bandos. Tenemos que aprender las cosas santas. Y esta es la función de este estudio. Que el Eterno me lo bendiga, me los guarde. No crean nada que les digo, valídenlo todo. Pero por favor, vamos a establecer la palabra. O creemos lo que Dios dice, o no. Y creo que la parashá nos está enseñando cuál es la autoridad de Dios y a quién se la ha dado. Shalom a todos. Bye bye.